pido al equipo que nos grabe y le ofrezco disculpas al queridísimo Molay Maza por tenerlo en línea en estos momentos. Lo saludo con mucho gusto, te saludo con mucho gusto, Molay. Bienvenido aquí a Sin Censura, el historiador Molay Maza. ¿Cómo te va? Buenos días, no, nada que disculpar, es un placer, es un gusto, es un honor que me convoquen a platicar con ustedes este Viernes Santo, que es tan interesante, y antes que cualquier otra cosa me solidarizo totalmente al 100.10% con la idea de quitarle la concesión a Televisión Azteca. Es dañino para la salud pública que un empresario de esa calaña tenga tanto poder mediático y el poder de configurar subjetividades de una nación a partir de las mentiras, de los infundios y de los discursos de odio que promueve permanentemente en el espacio radioeléctrico que es público y está concesionado. Pero, y sigamos con este tema, Molay. También te saludo con mucho gusto. Celebremos juntos este viernes, bueno, conmemoremos este Viernes Santo, quemando de alguna otra forma virtualmente con nuestras palabras a un verdadero Judas, al que específicamente se le dio una concesión hace mucho tiempo, como muchas otras concesiones, y que bueno, pues se la ha pasado en medio de la maldad, en medio de la abyección frente al pueblo de México, un hombre muy racista, clasista, un discriminador en lo general, un misógino, que ha incurrido en una serie de incluso circunstancias muy, muy irregulares, que no paga sus impuestos, etcétera, pero que hay que ser perfectamente honestos. De ninguna forma ha enfrentado las consecuencias de sus actos. La única consecuencia que ha enfrentado ha sido la acusación, el señalamiento por parte del pueblo, pero pongámosle, querido Molay, que nos va bien a los mexicanos, ocurre un milagro y el Poder Judicial determina que sí tiene que pagar sus impuestos, por ejemplo, ¿no? Pongamos que de pronto alguien determina que le quitan la concesión de televisión a TV Azteca y etcétera. No va a pasar lo mismo que pasó con lo de Huatulco. O sea, digo, tomaron Huatulco ahí con la Guardia Nacional y etcétera, pero según esto ya le van a quitar los sellos, él quiere que le quiten los sellos, el Poder Judicial sigue favoreciéndole. Sí, de pronto se le plantea que tiene que pagar los impuestos, ¿tú crees que este desgraciado va a querer pagar? No, pues es un junior, siempre hace su voluntad. Y además ahora es muy interesante porque el giro que toma esa actitud de rico abusivo se llena ahora de un manto ideológico, ¿no? Que es esto del libertarianismo, y que como ya tienen un presidente también de lo más impresentable ahí en Argentina, pues todo su narrativa, su discurso, su ideología, en el término más, ahora sí que en la acepción más negativa de ideología, como falsa conciencia, pues la quieren convertir en una justificación de su forma de actuar abusiva, de su forma de actuar violenta, de su forma de actuar irracional, de su forma de actuar egoísta, ¿no? Y pues sí, o sea, claro que están en contra de todo lo colectivo, están en contra de todo lo social, están en contra de todo tipo de colaboración social, ¿no? Por lo tanto, no entienden y no son capaces de, de sí, de abstraer la idea para comprender y aprender la idea del Estado, ¿no? No la entienden. Si el Estado no es una junta de administración que protege los intereses de ellos como clase, ¿no? Que esa es la concepción que ellos tienen de cómo el Estado debe funcionar. Si no funciona de esa forma, si el Estado funciona como realmente debe funcionar el Estado, que es una organización, una comunidad política que tiene la obligación de cuidar y de distribuir y de garantizar el bienestar de toda la población, ¿no? Pues ese Estado ellos no lo comprenden, ¿no? Un Estado responsable, un Estado que participa, un Estado que organiza, un Estado, eso sí, ¿no? Un Estado democrático, un Estado no autoritario, un Estado que incorpora a la sociedad, pues es un ente incomprensible para esta casta de personas, porque eso sí son una casta, ¿no?
La representación, Salinas Pliego es un representante de un grupo de personas que piensan de esa forma, ¿no? Que se sienten, heredaron una gran fortuna, ¿no? Una gran fortuna que normalmente se ha amasado del saqueo y del hurto, ¿no? Hay que estudiar, ahora sí que hay que estudiar la historia de la acumulación, la historia de la riqueza, cómo se han acumulado las grandes fortunas, y las grandes fortunas se acumulan a partir del hurto, del abuso, del saqueo, de la explotación, de la expoliación, ¿no? Entonces, esta generación de juniors heredan grandes fortunas y les hace pensar, esa herencia les hace pensar que son superiores genéticamente, superiores culturalmente, superiores racialmente a cualquier otra persona. Y por lo tanto, las reglas, las normas, las leyes y el andamiaje político estatal que tiene el objetivo histórico de garantizar la igualdad de todas y de todos los seres humanos, porque existen estas desigualdades económicas, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar una igualdad, más o menos un equilibrio mínimo, ¿no? Pues eso ellos no lo comprenden, ¿no? A esa obligación del Estado, que además ha fallado bastante el Estado en poder garantizarla, ¿no? Es una lucha de los pueblos que el Estado funcione, ¿no? Digamos que son concepciones distintas de Estado, ¿no? Y entonces, pues estos señores golpean todo lo que signifique un Estado igualador, un Estado democratizador, un Estado interventor en favor de las mayorías, lo odian, lo sabotean, lo boicotean, ¿no? A eso responde la conducta de Milei en Argentina, y a eso responde la conducta de Salinas Pliego acá en México. Pero cuando el Estado les concesiona un campo de golf y les paga el mantenimiento y les paga el agua, entonces ahí sí les gusta el Estado, ¿no? Cuando el Estado les da la concesión del espacio radioeléctrico, del que sacan miles de millones en publicidad, ahí sí les gusta el Estado, ¿no? Cuando el Estado sirve para reprimir al pueblo, que se moviliza por la defensa de sus derechos, de sus intereses, ahí sí les gusta el Estado, que el Estado controle a las mayorías, que el Estado garantice la maximización de sus ganancias y la represión en contra de las mayorías, eso sí les encanta, ¿no? Entonces, pues justo pues, de lo que estamos hablando es de una lucha entre lo colectivo, lo popular, lo mayoritario, frente a lo individual, lo enriquecido, lo que ha cabalgado con bandera de emprendedurismo, de echaleganismo, pero no es otra cosa más que un egoísmo vil que se ha enquistado allí a partir de heredar una fortuna, mala vida, y pues hay que ponerle límites, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos la obligación moral, ¿no? Nuestro gobierno, nuestro Estado, nuestra democracia, nuestra sociedad, nuestra comunidad política, en sus diferentes formas de regulación social, cultural, legal, tenemos la obligación de sancionar a este tipo de abusivos y de castigarlos también, ¿no? Y sobre todo cuando incurren en una lógica de discurso de odio, como lo que están haciendo con la compañera Citlali Hernández, ¿no? Que es aberrante la forma en la que la están castigando con todo el poder que tienen a través de la concesión del Estado, que es TV Azteca, ¿no? Que no se nos olvide el chiquihuitazo. Esa es la forma en que actúan estos juniors, estos abusivos, estos fachos, les diría el presidente Andrés Manuel, ¿no? Así como facho es Milei, facho es este señor Salinas Pliego, que forman parte de la misma escuelita de los libertarianismos. Ahí que no es otra cosa que un neoliberalismo exacerbado, ¿no? Y el neoliberalismo no es otra cosa que una conducta psicopática del capitalismo, ¿no? Y pues así están estos señores, están en la psicopatía total, odiando a todo lo que se mueva que no sea parte de su casta y tratando de sacar el mayor beneficio de abusar de las debilidades de los estados, ¿no? Ese es el tema. Y son unos privilegiados. Al final, lo que ellos acumulan, lo que Salinas Pliego tiene es una cantidad de privilegios que le da un gran poder económico, un gran poder político, y cuando las mayorías ganan derechos, las minorías pierden privilegios.
Ese es el tema, ¿no? Y cuando las minorías empiezan a perder privilegios, se ponen violentas, se ponen agresivas, ¿no? Y entonces empiezan a utilizar todo tipo de herramientas legales e ilegales para frenar el triunfo de las mayorías que están ganando derechos. Y resulta que desde el 2018 para acá, a partir de que ganamos un gobierno democrático y popular, un gobierno cercano al pueblo, y empieza a cambiar el rostro del Estado en nuestro país, poco a poco empieza a ganarse espacios a la política neoliberal y empiezan a ganarse derechos y a limitarse privilegios. Y es muy poquito lo que se ha logrado, pero aún así les duele. A ellos les duele mucho que les quiten poquito, pero al pueblo le viene muy bien que haya una redistribución, aunque sea mínima, de la riqueza. Y eso es lo que les causa tanto enojo, tanto odio, y por eso tienen estas reacciones tan violentas. Sí, y además hay que ser muy, muy claros en que pues vamos, tiene el sartén por el mango en cuanto a cuestiones de dinero, cuestiones de contactos, cuestiones de lo que es, enfrentándose a una diferencia completa con la gente, con lo que nosotros pensamos. Yo no llego a entender nunca cómo es que puede haber alguien que defienda a Ricardo Salinas Pliego. Entiendo, por ejemplo, que existan personas que a lo mejor se convenzan con el proyecto de Xochitl Gálvez por ideología, por tal vez su dogma y su odio patológico contra López Obrador, pero Ricardo Salinas Pliego, con la bola de ofensas que ha tenido, con ese comportamiento del que habla Molay Maza, del típico junior libertario. Y también esa es otra circunstancia muy cuestionable. El movimiento libertario, en estricto sentido, efectivamente tiende hacia la derecha, pero también es sumamente, es proinmigrante en la realidad, en la línea, por ejemplo, ¿no? Es anti efectivamente impuestos, es medio neoliberal, pero bueno, cada quien hace lo que quiera ahí en Grupo Salinas y en Argentina en estos momentos. Lo que sí es que quería platicar también contigo antes de que vayamos al tema principal, querido Molay, y le pido al equipo que nos grabe la contradicción que existe absoluta en el discurso de alguien como Ricardo Salinas Pliego. ¿Cómo es que sus palabras se caen a pedazos constantemente, ¿no? Está él muy enojado con lo que ocurre ahí supuestamente en Tasco, supuestamente enojado, ¿no? No lo que ocurre supuestamente, ahí sí ocurrió, una verdadera tragedia en todos los niveles, lo que acaba de ocurrir en Tasco, está el linchamiento a los presuntos asesinos de una niñita de 8 años, inocente, y lo está utilizando, bueno, pues como parte de su discurso en contra del gobierno, para sacar raja política, cuando él es el primer violentador de mujeres, ¿no? Como bien mencionabas, al hacer esta circunstancia asquerosa de poner en este tipo de términos a la senadora Citlali Hernández, no por sus comentarios, no por sus pensamientos, no por una diferencia política, sino por su físico, la pone ahí en este sketch de los supuestos hechos de peluche, comiendo en todo momento, hablando de comida, y sobre todo la gente de la que se rodea, pues ha quedado exhibida que es muy como él, muy del estilo de la violencia hacia las mujeres. Está en estos momentos como una de las principales notas el hecho de que supuestamente un tribunal en el Estado genocida de Israel está determinando que Andrés Ruemer, el violador Andrés Ruemer, podría ser extraditado a México. Bueno, yo quisiera ver eso, ¿no? Pero de eso no habla Ricardo Salinas Pliego, está muy enojado de los linchamientos, está muy enojado de que existan este tipo de infanticidios y feminicidios, pero pues ahí tuvo él trabajando en su empresa y como uno de sus grandes amigos a un hombre que está acusado plenamente por decenas de mujeres de haber sufrido, de haber sido un abusador sexual. Sí, porque Salinas Pliego y todos los de su calaña utilizan la información, utilizan el impacto mediático, utilizan el espectáculo a partir de la defensa de sus intereses.
A ellos no les interesa la humanidad, ni les interesan las niñas de 7 o de 8 años, ni les interesa las mujeres ultrajadas por Roemer, les interesa sus intereses, ¿no? Así que valga la rebusnancia, ¿no? A todos los que, ahora sí que también hay que ser duros con nosotros mismos, ¿no? Pero a todos los que se hayan conmovido por la tragedia allá en Tasco, sobre todo la tragedia de que una niña sufra un secuestro, ¿no? Y un asesinato, pues bueno, en Gaza van 13,000 de esos niños, ¿eh? Hay que conmoverse por todos los niños. Y en Gaza van más de 13,000 niñas, niños así, chiquitos, bebés, que siguen siendo asesinados por la entidad ocupante sionista, ¿no? Y Y esa déjame entidad, intervenir aquí porque efectivamente las imágenes son terribles de nuestra niña Camila de México y caminando y saltando, contenta. jugando, contenta de que va a ir a esa alberquita de plástico que tienen estos tipos. La misma imagen ocurre una y otra vez ahí en Gaza. No sé si escuchaste del caso de había una escuela en la que estaban muchos niños ya huérfanos, que estaba siendo administrada por un conocido bailarín que se dedicaba ahí a hacerles pasar un mejor tiempo, enseñándoles pasos de baile y etcétera, ¿no? De baile como hip hop y break dance, y etcétera. Esa escuela durante mucho tiempo estuvo siendo documentada en varios sitios, con los juegos que hacían en esa escuela, lo felices que estaban los niños ahí, a pesar de los pesares, a pesar de los bombardeos, y días después, decenas de esos niños, si no es que cientos, murieron en un bombardeo y en el asesinato sistemático del Estado de Israel en uno de los ataques a esa escuela. Así que efectivamente, Mola, y es exactamente lo mismo. Sí, así es terrible, pero esa indignación, esa furia, esa rabia que hizo que la gente tomara la justicia por su propia mano, pues es lo que hace falta para Palestina, ¿no? Hace falta que la comunidad internacional decida que es una injusticia lo que está pasando allí y se tomen cartas en el asunto, ¿no? Y pues estos tipos, ¿no? Salinas Pliego, para regresar al tema, Salinas Pliego pues utiliza de forma inmoral, ¿no? De forma abyecta, la tragedia, ¿no? Y todos, o sea, toda la derecha mediática sale a tratar de sacar raja política de una tragedia de estas dimensiones. Lo han hecho, o sea, lo hacen permanentemente, ¿no? Cada que hay los incendios forestales, buscarles raja política, cuando muchos de los empresarios que están con ellos seguramente son los que están causando esos incendios, ¿no? Digo, como decía el juez Moro allí contra Lula da Silva, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Los pueblos, las comunidades se quejan de cómo los talamontes y los empresarios de la madera queman los bosques de manera intencional, o los inmobiliarios, las empresas inmobiliarias que quieren construir allí sus grandes especulaciones inmobiliarias, pues queman los bosques, ¿no? Entonces son los ricos en contra del medio ambiente, son los amigos de Salinas Pliego, los que sacan raja económica de una tragedia y luego vienen la derecha mediática y saca raja política. Y ahora que se da este acontecimiento, que es lamentabilísimo, pues igual le van a buscan culpar, pues sí, a los gobiernos, ¿no? Al gobierno de Morena en Guerrero y al gobierno de Morena a nivel federal, porque además dicen, como dice Salinas Pliego, están linchando gente, o sea, como si en todo el país hubiera una turba de seres extraños, ¿no? Que Violento. andan linchando gente, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no, es un caso que se da en una localidad muy específica, pero que además las circunstancias en las que se da, tú lo has descrito muy bien. O sea, pasó mucho tiempo desde que incluso la familia se desplazó hasta Iguala a levantar la denuncia, ¿no? Y pasó mucho tiempo a que pescaran a los implicados, ¿no? Además, pescaron al tipo del taxi y el tipo del taxi llevó a las autoridades a donde habían dejado el cuerpo de la niña, ¿no? Y luego pasó un montón de tiempo para que hubiera una detención y la gente rodeó la casa de estas personas, ¿no? Pero la gente estaba esperando acción judicial, la gente estaba esperando que se sancionara, ¿no? Y cuando llega la policía y la gente entra a la casa,
La policía llega hasta que la gente empieza a sacar a estos criminales de la casa donde estaban, ¿no? Entonces llega la policía y hace como que sacan a la gente de allí. Si tú ves los videos, que son muy desagradables, también a mí se me hace que todas las televisoras deberían estar en este momento frente a un tribunal ético explicando por qué pasar, cuál es el objetivo noticioso de transmitir imágenes de ese tipo, porque eso se llama apología de la violencia. Transmitir esas imágenes permanentemente es apología de la violencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo noticioso de estar transmitiendo estas imágenes de linchamiento? Estar transmitiendo un linchamiento en vivo. ¿De verdad eso tiene sustancia noticiosa? Y lo hicieron, ¿no? Todas las televisoras, todos los canales, ¿no? Los que hacen noticias, los que estaban en ese momento transmitiendo sus noticiarios, ¿no? Bueno, la policía no hizo nada. La gente esperó. Hay imágenes, antes de que empiece la trifulca, hay imágenes como la gente está esperando a que algo pase y los policías están ahí parados con la señora arrestada, ¿no? Y se me hace muy grave, que también habría que señalar, que muchos hombres estaban golpeando a la señora, ¿no? Y eso es promover la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y más allá del contexto en el que se da, ¿no? Y la policía no se los lleva, ¿no? Entonces hay una acción lenta del Poder Judicial, hay una acción lenta de los ministerios públicos, hay una acción lenta de la policía. Finalmente los policías permiten que se dé el linchamiento, ¿no? Tampoco hay que tener mucha suspicacia para darse cuenta cómo los policías nada más se hacían a un lado. Cuando a la señora la bajan de la camioneta, los policías nada más así como no queriendo la cosa, ¿no? Yo creo que tienen que ser llamados a cuentas, ¿no? Esos policías tienen que ser llamados a cuentas porque ellos permitieron que se diera esta situación. Pero lo más grave del asunto, y tú ya lo dijiste, pero nunca hay que dejar de señalarlo, la gente empezó el linchamiento porque se hicieron a la idea, y no con pocos fundamentos, de que los iban a dejar ir, ¿no? Porque el Poder Judicial ha dejado ir una y otra vez a los violadores, a los secuestradores, a los narcotraficantes, a los criminales de cuello blanco, a los Lozoya les permite llevar el proceso en su casa, ¿no? Una y otra vez el Poder Judicial perdona a Salinas Pliego de que no pague impuestos, echa atrás reformas económicas en favor de los energéticos en nuestro país y libera criminales. Y entonces, pues sí, o sea, la gente ya sabe que no puede confiar en que la policía arreste a un criminal, incluso se lo lleve, y al ratito, 2, 3 días, ahí vas a ver el criminal otra vez en la calle, porque ya le llegó al precio al juez, ¿no? Entonces, en esta ocasión había sido tan alto el crimen, tan grave la circunstancia, pues que la gente, el pueblo, no quiso darse el lujo de ver cómo estos criminales salían liberados por algún juez de distrito o por los mismos policías, ¿no? Que se les hicieran perdedizos, ¿no? Como el policía que le disparó al compañero de Ayotzinapa y luego se les escapó, ¿no? Entonces, esa situación, pues no la querían pasar con un caso tan grave como es el secuestro, intento de secuestro y asesinatos de una niña, ¿no? Que además era de la comunidad, ¿no? Pasa esto, acto seguido empiezan las actividades del Jueves Santo, ¿eh? O sea, para que veamos cómo estamos. Que ahí en Tasco son muy fuertes, ahí en Son Tasco tienen esta fuertísimas. procesión como en Sí, España, que se ponen ahí las capuchas. Sí, así sí, es. O sea, para sí, que sí. veamos cómo este es un proceso. O sea, estamos viendo cómo una sociedad ha sido tan violentada, y no me refiero a la sociedad en Tasco, sino a la sociedad mexicana, ¿no? Y no nos hagamos patos, o sea, porque escuchaba yo una reportera que decía, pero ¿cuándo perdimos la humanidad? ¿Cuándo empezó esto, no? Obviamente ella quería que le dijeran, no, pues en el 2018, ¿no? Éramos Suiza y de repente en el 2018, uy, se nos hizo esto un hervidero de violencia. No nos hagamos tontos. Hemos sido un país históricamente bastante violento, ¿no? Pero los índices de violencia desde la Revolución Mexicana hasta el siglo XXI habían estado disminuyendo, hasta que llegó Calderón.
hasta que llegó Calderón en el 2006 y con el michoacanazo inició una etapa de violencia, de guerra, de apoyo al crimen organizado, de penetración del crimen organizado en el Estado, de una permanente violencia en la sociedad, en las comunidades, ¿no? Que hizo que nos perdiéramos sensibilidad frente al crimen, frente a la violencia, ¿no? Violencia contra las mujeres, violencia contra las diferencias sexuales y afectivas, violencia entre los hombres, hay una relación, una forma de relacionarnos muy violenta a partir de la masculinidad hegemónica que todos tenemos así, eh, inseminada, ¿no? Desde que nacemos, bueno, pues aquí está un caso, ¿no? No es un caso aislado. Si uno se investiga un poquito, veremos que no es un caso aislado, que el Poder Judicial, la policía no tiene eficacia para responder a un crimen y la gente toma la justicia por su propia mano y acto seguido a lo que, a lo que sigue, que es desgraciadamente la Semana Santa, ¿no? Terminó el linchamiento, se hicieron justicia y empezaron otra vez las festividades y como si nada hubiera pasado. A continuar el Jueves Santo y el Viernes Santo y quién va a responder, ¿no? Hay que preguntarle al Ministerio Público y a los jueces que están allá en Tasco, allá en Iguala, allá en Guerrero, quién va a hacerse responsable por no actuar con celeridad frente a una denuncia tan grave, que seguramente no es la única. Si uno revisa el día de ayer, revisemos el día de ayer qué denuncias hubo, seguramente hubo muchas denuncias más, igual o peores de graves, y con qué celeridad actuaron y con qué eficacia actuaron, y si es o no necesaria una reforma integral del Poder Judicial y de las policías y de los medios de comunicación que no pueden seguir actuando como juniors y como propagandistas del odio. Y sabes qué, estoy revisando ahí entre las notas, se está planteando que los otros dos linchados habrían sido hijos de la presunta secuestradora, que la pareja sentimental simple y sencillamente desapareció. Se conoce más datos por parte de las autoridades, pues es el mismo taxista el que los lleva hasta donde está el cuerpecito de esta nena, de Camila. También se da a conocer que eran muy cercanos, que eran amigos, eran vecinos, que el papá de Camila radica en Denver, él trabaja acá como paisano, les mandaba dinero y que bajo esa premisa estos hijos de la chingada pensaron que iban a poder conseguir sacarle dinero a la familia. Hoy pues obviamente él está acá, imagínense, ¿no? En medio de la tragedia, el papá de Camila. Y está desaparecido el otro integrante, es lo que estamos revisando por ahí en varias circunstancias ahí de la información. Estaría desaparecido el otro responsable, está detenido el taxista, pero él no fue uno de los linchados, la señora esta tendría 4 hijos, la más pequeña era la que era amiga de Camila, tiene una hija adolescente, la que no le habrían hecho daño, gracias a Dios, y los otros 2 jóvenes son los que habrían sido enfrentado el linchamiento por parte de los pobladores ahí en Tasco, luego de que lo sacaran de su propia casa. Hay muchos mensajes en estos momentos en nuestras redes sociales, en nuestros chats. Yo le quiero insistir a usted que de ninguna forma aquí en Sin Censura estamos a favor de un linchamiento. Yo quiero insistirle hasta el cansancio en que aquí en Sin Censura definitivamente estamos siempre por la paz, siempre en contra de la violencia. Y quiero que podamos pensar en esto. Si bien es cierto, no estamos de acuerdo, no comulgamos con las ideas de quienes hayan realizado este linchamiento, no estemos de acuerdo con ese linchamiento, lo tenemos que comprender de alguna otra forma, lo tendremos que entender por el contexto en el que se desarrolla. Pero bueno, pues seguiremos buscando información, seguiremos informándole a usted, seguiremos siempre estando aquí, pues buscando la paz. Y en ese ánimo de la paz le pido al equipo que nos grabe. Tenemos que hablar de algo que también nos afecta como humanidad y que tenemos que seguir denunciando, y ese es el genocidio en la Franja de Gaza. Como bien menciona el historiador Molay Massa, ahí siguen asesinando sistemáticamente a miles de niños,
un estado político, no un estado religioso, no un pueblo, un estado político está asesinando sistemáticamente a hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas. Y en las últimas determinaciones verdaderamente cuestionables, sale la Corte Internacional de Justicia a exigirle al gobierno de Israel que abra un canal o que permita la llegada de comida a la franja de Gaza, que les permita liberar el abasto de alimentos ahí en Gaza ante la hambruna que se sufre. Sin embargo, pues hemos visto cómo es que ese Estado genocida de Israel ni siquiera hace caso a la determinación en Naciones Unidas de un cese al fuego inmediato, continúan los ataques, continúa un ataque a un hospital, ¿no? Eso es también completamente indignante, continúan haciendo una serie de circunstancias terribles en la zona, en toda la franja de Gaza, y ni siquiera, bueno, le hacen caso a su principal benefactor, que es el gobierno de los Estados Unidos, y que también se suma a este llamado al cese al fuego de alguna otra forma, de manera, pues obviamente por debajo del agua, pero ya al tener esta ausencia, por decirlo así, al abstenerse en este voto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, siendo que que el gobierno de Estados Unidos tiene veto ahí, pues se consigue este llamado al cese al fuego, lo cual molesta mucho al genocida Benjamín Netanyahu al grado de que retira a una delegación que iba a Washington, D.C. a reunirse con representantes del gobierno federal. Querido Molay, ¿qué opinas de todo esto? Pues yo creo que estamos viendo cómo pasamos a una nueva etapa, por lo menos en términos diplomáticos y mediáticos, ¿no? Del tratamiento del genocidio. Al principio, la mayoría de los medios de comunicación y de los grupos diplomáticos y de los gobiernos cerraron filas, unos por omisión, otros por acción, alrededor de Israel, ¿no? Diciendo que tenía derecho a defenderse. Eso es una estupidez, es una aberración. Pero muchos cayeron, propios y extraños cayeron en ese discurso fascistoide, ¿no? De que una fuerza ocupante tenga derecho de defenderse. Pues eso es una aberración hasta en la legalidad internacional. Los que tienen derecho de defenderse son los ocupados, los pueblos ocupados. Las fuerzas ocupantes, Israel es una fuerza ocupante, en la legalidad internacional, pues no tiene derecho a defenderse porque es una agresión, es un agresor, ¿no? Desde 1947, Israel es un agresor en contra de los pueblos que han vivido en territorio palestino desde hace miles de años, incluidos judíos. En un siguiente momento ya empezó a oler mal el asesinato de niños, niñas, mujeres, ancianos, ¿no? Ya a los primeros 10,000 asesinados, ya como que hubo quienes empezaron a decir, oye, pues no está tan bien eso de masacrar un pueblo, ¿no? Y la ONU empezó en la Asamblea General a sacar resoluciones de cese al fuego, y el Consejo de Seguridad en una y en otra ocasión llevó a la mesa un acuerdo para que hubiera el llamado a un cese al fuego, y siempre fue vetado por Estados Unidos, ¿no? Curiosamente, las dos ocasiones que fue vetado por Estados Unidos el llamado al cese al fuego, en una ocasión fue un hombre negro y en la segunda ocasión fue una mujer negra, ¿no? Es que es una forma también de mentarnos la madre a todos los humanistas del mundo, ponernos a una persona racializada, ¿no? Una persona que apenas hace 40 años acaba de ganar derechos en Estados Unidos, ¿no? Las negritudes norteamericanas hace escasos 50 años, a partir de la lucha, a partir de la resistencia, ganaron que se les reconociera como seres humanos, y pues nos ponen a un negro, a una negra, a que vete el llamado al cese al fuego del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Y nos pintan huevos a todos y nos mientan la madre y se cagan en los derechos humanos con esa actitud, ¿no? Y la siguiente etapa es la etapa donde Biden ve que va a perder las elecciones, ¿no? Y que lo único que puede hacer que medio recupere un poquito del voto musulmán, ¿no? El voto árabe, pues es fingir que está en contra de lo que pudiera ser un genocidio, ¿no? Y entonces ya ahí ya se logra llegar a que ya no vete una resolución que tiene 14 votos a favor y una abstención, que es la abstención gringa
¿no? Y que al Junior Netanyahu, porque hay que ver cómo esa actitud, esa conducta abusiva, gandalla, asesina, en el caso de Netanyahu ya abiertamente, es la misma de Salinas Pliego. Son el mismo personaje, ¿no? Uno a nivel nacional, otro a nivel internacional, ¿no? Uno es un criminal, evasor de impuestos y promotor del odio, el otro es un abierto genocida, ¿no? Pero son el mismo personaje. Y hay otros más, pero estamos hablando de este. En esta etapa, pues ya Netanyahu empieza a quedarse solo, ¿no? Ya no el consenso de que Israel tiene derecho a defenderse empieza a resquebrajarse, ¿no? Y el informe de Francesca Albanese, pues ratifica, ¿no? A nivel de los más altos niveles de la diplomacia, lo que se ha venido diciendo desde el 7 de octubre y desde antes, ¿no? Ratifica que hay un genocidio en marcha y que del 7 de octubre a la fecha se aceleró de una forma que pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad, ¿no? Y es el informe Anatomía de un genocidio, ¿no? Que se presenta frente a los órganos de derechos humanos de la ONU y forma parte de una argumentación que permite sustentar de manera irrefutable la necesidad del cese al fuego, del llamado al cese al fuego de Israel, ¿no? ¿Qué pasa con Netanyahu y con Israel? Pues que no les importa, ¿no? Netanyahu, desde los primeros meses después del 7 de octubre, su conducta fue de desobedecer todos los llamados y todas las leyes internacionales, ¿eh? Y eh, romper la multilateralidad que se ha construido en la Organización de las Naciones Unidas, que es la misma actitud que Hitler tuvo en 1933, la misma actitud cuando la Liga de las Naciones llamó a Hitler a reducir su política armamentista y a no agredir a Checoslovaquia. Finalmente tomó Checoslovaquia y se fue por toda Europa porque echó a volar a la Liga de las Naciones. No obedeció a la Liga de las Naciones, incluso señaló a la Liga de las Naciones como un aliado de los enemigos de Alemania y como ¿cómo se llama esto? Pues una expresión descompuesta de las democracias decadentes de Occidente, ¿no? Y poquito con un lenguaje distinto, pero así mismo se refiere Netanyahu y los políticos sionistas y una buena parte del pueblo de Israel, que además es la siguiente que voy a comentarlo, se refieren a la ONU, se refieren a la UNRWA, se refieren al ACNUR también, se refieren a cualquier persona que critique el genocidio, cualquier persona que se permita contextualizar las acciones del 7 de octubre, ni siquiera a favor, ¿no? Sino para contextualizar, para entender el fenómeno que vimos el 7 de octubre y para entender lo que se vino de allá para acá, a todos ellos les dicen aliados de Hamas y los de Hamas son hitlerianos y O antisemitas, antisemitas, es lo más cobarde de todo, ¿eh? cualquiera. Sumamente cobarde el sacar siempre esa tarjeta, esa carta, ¿no? Cuando pues estamos hablando de circunstancias completamente políticas. No, pero además es que esa carta tiene cientos de miles de millones de horas de cine de Hollywood que la sustentan, ¿no? Entonces, ellos han instalado durante décadas la narrativa de que las únicas víctimas de la Segunda Guerra Mundial fueron los judíos y los que salvaron al mundo de Hitler fueron los gringos, ¿no? Y tú pregúntale a cualquiera, o sea, ahí en tu casa, a todos les hagan ese ejercicio en casa, ¿no? Yo lo he hecho. Pregúntenle al que esté al lado de ustedes, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Y el 90% les va a decir Estados Unidos. ¿A quién asesinó Hitler? A los judíos, ¿no? ¿Dónde lo viste eso? Pues en una película, ¿no? A ver, entonces, bueno, ¿quién derrotó a Hitler? ¿Quién tomó el Reichstag? ¿Quién tomó Berlín? ¿Quién acabó con los nazis? El Ejército Rojo, la Unión Soviética. ¿Quién ganó la batalla de Stalingrado? La Unión Soviética, ¿no? ¿Y quiénes murieron en la Segunda Guerra Mundial? Pues
millones y millones de personas de todo tipo de religión, de todo tipo de credo, de todo tipo de cultura, sobre todo gitanos, homosexuales, comunistas, personas con discapacidad y judíos también, ¿no? Que además están compenetrados, porque muchos de estos que acabo de denunciar, pues también eran judíos, ¿no? Eh, y el Estado actual, más antisemita que hay en el planeta Tierra, pues es el Estado genocida de Israel, porque los palestinos son semitas, ¿no? Entonces, esa narrativa hay que desmontarla, pero es una narrativa que instalaron hace décadas y les viene muy bien ahora, ¿no? Pero estamos en una siguiente etapa en donde hay que ser muy precavidos, porque uno, Netanyahu y toda su pandilla y su pueblo siguen echando, bombardeando literalmente la multipolaridad en el planeta y sobre todo desconociendo la capacidad de la ONU de regular a los estados, ¿no? Es decir, en este momento ya lo había hecho, pero ahorita de manera mucho más clara. Netanyahu está en estado de rebeldía con respecto a la legalidad internacional, ¿no? Ya lo estaba, pero como el Consejo de Seguridad de la ONU no había podido tener una resolución, pues se escapaba por las tangentes. Pero hoy ya hay una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Y cuando no se acata esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que es lo que está pasando con Netanyahu, los estados que forman parte de la ONU están obligados a tomar acciones en contra del estado que no está asumiendo la resolución. Y eso es muy importante, porque en este momento ya, después de que el Consejo de Seguridad declara el cese al fuego, el necesario cese al fuego y obligado cese al fuego, por lo menos durante el tiempo del Ramadán, que además eso es bien importante, tampoco es un cese al fuego definitivo, es un cese al fuego que va hasta el 9 de abril. Bueno, pues Netanyahu al día siguiente estaba bombardeando viviendas, no objetivos militares, bombardeando viviendas, asesinando niños y personas inocentes, ¿no? Entonces ya se saltó, como decimos en México en buen francés, ya se pasó por los huevos la resolución de la ONU. Ahora los estados nacionales que forman parte de la ONU están obligados a promover un embargo de armamento y a aislar económicamente a Israel. Van a tener, o sea, de veras, vamos a jugar a hacernos pendejos todos y como que seguimos mandándole cartitas a Netanyahu y a ver si nos hace caso, o ya se van a tomar acciones reales, económicas, sanciones políticas, sanciones económicas, sanciones militares, para que el Estado asesino de Israel deje de ejercer esta violencia, ¿no? Porque Netanyahu ya tiene, su posición es muy clara, no va a obedecer la legalidad internacional, él va a seguir asesinando. Ahora los estados de la ONU, los estados que conforman parte del sistema de relaciones internacionales, van a tomar acciones, van a sancionar a Israel. Ahora la pelota está de su lado porque la posición de Netanyahu es muy clara. Termino con esto último porque la narrativa hacia dónde va. Si uno revisa los medios, los diarios internacionales de hace por lo menos una semana para acá, se empieza a hablar de que Netanyahu se le pasó la mano, Netanyahu, el genocida, el asesino, el carnicero, ¿no? Eh, ¿Qué es la narrativa que se quiere instalar? Netanyahu se está quedando solo, obviamente. Estados Unidos fue muy claro también ayer, ¿no? Cuando dijo atacar por tierra a Rafah, que parece ser ese es el elemento que obligó a Estados Unidos no vetar esta resolución, ¿no? Dicen, la incursión por tierra de Rafah aislaría diplomáticamente a Israel, ¿no? A Estados Unidos le preocupa el aislamiento diplomático de Israel. Les está advirtiendo, ¿no? Pero ya está en proceso el aislamiento diplomático de Israel, ¿no? Ahorita ya en todo el mundo Israel está reconocido como un estado canalla, ¿no? Es un concepto diplomático, no es un epíteto, es un concepto diplomático. Estado canalla justamente es eso, es Israel, ¿no? Un gobierno que utiliza sus recursos para amedrentar, asesinar, invadir, conquistar, dominar y, y todos los crímenes de guerra que está cometiendo Israel. Bueno, ese estado canalla se está quedando aislado políticamente, por lo menos en el amplio espectro de la opinión pública, está defenestrado el Estado de Israel y el pueblo de Israel. Entonces se está generando ya la narrativa de que tenemos un loco psicópata, la manzana podrida, ¿no? La manzana podrida de la democracia oriental que es Israel,
Entonces tú quitas la manzana podrida y todos podemos seguir muy campantes, ¿no? Ya se está instalando la narrativa de que pues a Netanyahu se le zafó un tornillo, pero si lo quitamos a él, las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Y entonces la opinión pública y nuestros representantes y este tipo de espacios como es sin censura, pues tienen que servir para levantar la voz y decir, no señores, el problema no es Netanyahu, el problema es la ocupación de territorio palestino desde 1947. El problema es una ideología supremacista, asesina, antihumana, que es el sionismo, ¿no? El problema es que esa ideología supremacista, que es calca del nazismo, está gobernando un Estado apoyado por el imperialismo norteamericano, ¿no? Y que ha implementado crímenes de guerra, un régimen de apartheid y genocidio desde hace más de 50 años, pero que se aceleró a partir de una acción de defensa, una acción defensiva de las fuerzas de la resistencia palestina, pues se implementa una aceleración del genocidio que ha dejado al mundo perplejo y de la gran capacidad de criminal que tienen hoy las fuerzas de Occidente implantadas allá en Medio Oriente. Pero no es una pandilla, no es Netanyahu y los 5 nazis que lo rodean, ¿no? Es Netanyahu, los 5 nazis que lo rodean, todo el sistema educativo, todo el sistema penal judicial, todo el sistema militar, todo el sistema político y todo el Estado que conforma Israel. Y también una gran parte de la población, una gran parte de la población que está convencida de lo que se está haciendo en Palestina está bien. Las encuestas que se le hacen al pueblo de Israel dan arriba del 80% a favor del genocidio Sí, de que es lo que Palestina. a mí me había sorprendido cómo tienes idea, Mola, y querido público consentidor, esa parte, mientras efectivamente, y eso es lo que dicen ellos, cientos de miles de judíos alrededor del mundo han salido a las calles a protestar y a decir no hagan esto en mi nombre. En el caso del Estado de Israel, como bien menciona Molay, hay una gran aprobación a la guerra, hay una gran aprobación y comentarios muy fuertes, comentarios de genocidio, justificando el genocidio, justificando la violencia. De hecho, hay una encuesta en la que se plantea que hay personas que piensan que no se está haciendo lo suficiente, imagínense, ¿no? Que no se está haciendo lo suficiente en la franja de Gaza, ahí en Israel, ¿no? Imagínense gente de Israel que piensa esto. Entonces, efectivamente, es todo el aparato eso es lo preocupante, Mola, efectivamente. Sí, es todo, es que es eso, es todo un sistema político con una ideología supremacista y que ha implantado durante décadas un sistema educativo, ¿no? Que a partir de la educación pública y de los medios de comunicación han generado toda una mentalidad, ¿no? De un pueblo que es una mentalidad guerrerista, una mentalidad supremacista, una mentalidad de, ¿cómo se llama esto? Fanática, ¿no? Fanática en términos religiosos. Todo lo que Occidente, y eso es muy interesante, todo lo que Occidente le critica al extremismo yihadista lo tiene Israel, ¿no? Todo lo que se le imputa a la gente que profesa algún tipo de corriente musulmana, ¿no? Que son casi todos musulmanes yihadistas para la mentalidad occidental, pues así son los israelíes, ¿no? Nada más que los israelíes tienen un imperio detrás, ¿no? Que es el imperio norteamericano, y que pone en riesgo pues la vida de cientos de miles de personas, de millones de personas en Palestina, y hoy por hoy está poniendo ¿cómo se llama esto? Está poniendo en desafío un andamiaje institucional internacional muy endeble, que es las relaciones diplomáticas de los estados nacionales, ¿no? Que están siendo, pues eso, están siendo puestas bajo, el fuego diplomático de Israel, ¿no? Entonces es momento de salir a ponerse valientes. O sea, los únicos que han sido claros frente a esta situación han sido Lula da Silva y Gustavo Petro. Gustavo Petro, en cuanto salió la resolución de la ONU, Gustavo Petro dijo,
todos los estados nacionales tendrían que romper relaciones con Israel si Israel no asume el cese al fuego, por lo menos hasta el 9 de abril. Y casi respondiéndole a Gustavo Petro, bombardeos en zonas habitacionales de Rafah, diciéndole a todo el mundo, no vamos a hacer caso, se van todos a chingar a su madre, nosotros vamos a seguir matando niñas y niños, vamos a seguir asesinando camilas palestinas, le guste a quien les guste, ¿no? Y entonces ahí tenemos que nosotros pues, salir a la calle, exigir justicia, seguir señalando, hay que ir a las embajadas de Israel en todo el mundo a decirles que no, su forma de entender el mundo, su forma de entender la vida, no cabe en un mundo civilizado. Y ese es el tema. El Estado de Israel, ¿no? El Estado sionista, ese Estado genocida, no es viable, no es viable si pensamos que la humanidad puede continuar un proceso de desarrollo, de democratización y de humanización, ¿no? Es un obstáculo. Todo el sistema político, todo el andamiaje ideológico, la existencia de un Estado criminal, genocida, como es el de Israel, no forma parte de un ecosistema saludable si pensamos en una humanidad libre, democrática y justa. No cabe. Es como si tuviéramos a Hitler allí. Es como si en la Segunda Guerra Mundial, que era el plan de los norteamericanos, ¿no? Los gringos intentaron convencer a Stalin de quitarle el armamento a Hitler y mantenerlo como gobierno de Alemania, ¿no? En todo caso, quitar a Hitler y mantener a los nazis en el gobierno, ¿no? Y siempre y cuando ya no hubiera guerra. Y Stalin echó eso por la borda, dijo, no, nosotros ya perdimos 20 millones de rusos, no vamos a dejar que sigan allí los nazis, ¿no? Y por eso entraron sin autorización de los aliados a Berlín y acabaron con el gobierno nazi, ¿no? Porque no había forma de tener coexistencia pacífica con un régimen así. Bueno, pues estamos en una situación muy parecida, ¿no? La narrativa quiere decir, quitamos a Netanyahu y todos podemos seguir adelante. No, no podemos coexistir. La humanidad no puede coexistir con un sistema de odio, con una ideología supremacista que odia a la mayoría de la humanidad y que solo cree que los seres humanos son los que profesan su forma de entender político-ideológica al mundo, porque no es tampoco la religión judía, como tú ya lo has dicho muy bien, ¿no? El judaísmo es mucho más antiguo, mucho más complejo que esto del sionismo. Esto del sionismo es una lectura arbitraria y abyecta de los textos sagrados, que además, pues en la misma letra del texto sagrado ellos estarían incurriendo en una violación de su obligación como pueblo elegido. Su obligación era liberarse a sí mismos y colaborar en la liberación de toda la humanidad, ¿no? Y cuando el pueblo antiguo, pueblo de Israel, ejercía dominación en lo que llamamos el profetismo davídico, ¿no? Cuando empiezan a invadir a otros pueblos, que es donde viene esto de la profecía de Amalek, ¿no? Y empiezan a hacer un imperio en contra de otros pueblos, el mismo Yahvé los repudia y los castiga y les dice que ese no era el camino, ¿no? Entonces a estos sionistas también, el mismo Yahvé los repudiaría y los castigaría porque ese no era el camino de la liberación. El camino de la liberación es para todos los seres humanos, no solo para un grupito chiquito, ¿no? El pueblo elegido estaba llamado a ser el primero, pero tenía que ser parte de la liberación de toda la humanidad. Y esa es la contribución, ahora que estamos en Semana Santa, esa es la contribución de Jesús. Como judío, él dice, bueno, toda esta ley, que es la ley de la libertad, no es solo para los que son de mi sangre, sino para todos los demás, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? En términos laicos diríamos, todos somos dignidad infinita como seres humanos y todos tenemos derecho a una vida digna, a una vida libre, a una vida justa, a que no nos asesinen, a que no nos persigan, a que no nos violenten, porque todos somos seres humanos. Esa fue la gran contribución del cristianismo al discurso del judaísmo, ¿no? Y nada de eso tiene que ver con la ideología supremacista sionista, ¿no? Ni con ningún tipo de extremismo que viole los derechos de otros y que violente a otras personas y que ponga en tela de juicio el derecho de vivir en paz de los seres humanos en Palestina y en todo el mundo. Y ya nada más, bueno, para aportar a todo esto, casi con lágrimas en los ojos, le quiero comentar algo que me acaba de llegar, un cable que me acaba de llegar de Democracy Now! El vocero, el portavoz de UNICEF, le dijo a Democracy Now!
que cada vez que se le acerca a alguien en Gaza, una persona en Gaza, y que trata de hablarle algo en inglés, le dice, we need food, necesitamos comida. Pero bueno, querido Moray, por supuesto que esto ha sido muy enriquecedor. Yo te agradezco esta participación aquí en Sin Censura. Te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Muy pendientes de la marcha del 30 de marzo. Claro. Recuerde que este 30 de marzo habrá una marcha a nivel mundial. Yo le pido a usted participar, si está de acuerdo con esto, con acabar con pues vamos, con el genocidio. Nosotros somos hombres y mujeres pequeños en lugares pequeños, pero sí podemos cambiar al mundo. Tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que actúen, como bien dice Molay, que terminen con esta circunstancia, que no se queden de brazos cruzados, que tomen una opción como lo hace Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva. Molay, por favor, compártenos tus redes sociales. Pues sí, a romper relación con Israel, no hay más. Y pues yo, Molay Maza Ontiveros, ahí en Twitter, X, ahora Molay Maza, Facebook Molay Maza también, TikTok Molay.maza, ¿no? Ahí me han cerrado varias cuentas. Cuando paso de 1000 seguidores, la cuenta se cierra, pues porque lo que yo hago no es crear, no genero contenido, sino que retuiteo todo lo que me llega de Palestina, sobre todo, ¿no? Entonces ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Y que nos sigan en la 4TV, ahí estamos trabajando también, haciendo entrevistas y diferentes contenidos. Ahí están, hay noticias que tienen que ver directamente con la Cuarta Transformación. Y este 7 de abril quiero invitarles pues a que no se pierdan el debate que se va a dar para la presidencia de la República, el primer debate, ¿no? Por primera vez en la historia tenemos a dos mujeres contendiendo en este debate, y creo que eso ya de por sí es una noticia buena que se tiene que considerar como un avance. Y en la 4TV vamos a tener una transmisión especial a partir de las 6 de la tarde más o menos, para darle cobertura al debate. Después de la discusión, después del debate en la nochecita, pues vamos a estar allí en vivo discutiendo con algunos compañeras y compañeros, pues cómo se dio este encuentro, este primer encuentro entre las candidatas y el candidato a la República, acá a la presidencia de la República, y pues es una opción que les obsequiamos desde la 4TV, que nos sigan, que nos vean este 7 de abril. Nos vemos en la marcha del 30, nos vemos el 7 de abril, y pues vamos a seguir luchando porque nunca más se repita una cosa como la que estamos atestiguando en Palestina, y porque también nuestra patria grande, América Latina, y también Estados Unidos, lleguemos a alcanzar el bienestar, la libertad y la democracia verdadera, que es la democracia del pueblo. Y pues muchas gracias por este gran espacio y por este gran público. Muchas gracias por invitarme, por considerarme. Les mando un fuerte abrazote. Gracias a ti, Molay. Ahí tiene usted al historiador Molay Maza Ontiveros aquí en Sin Censura. Un abrazo. Muchas gracias a Molay. Mire,